¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la masterclass del día de hoy sobre el dominio de entorno empresarial. Nosotros como Certifícate Project tenemos como el objetivo de esta masterclass fortalecer la comprensión de cómo los proyectos se alinean con la estrategia organizacional para darle valor a la gestión, permitiendo a cada uno de los participantes interpretar correctamente las preguntas situacionales del examen y tomar decisiones alineadas al enfoque del PMI. Nuestros convenios como Certifícate Project es Autodesk Internacional, el PMI Internacional, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, RIC Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. Nuestra presencia a nivel latinoamericano en cada uno de los congresos del PMI se mantiene activa. Como podrán ver, tenemos participación en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y en nuestro país, Perú. Nosotros tenemos como un socio estratégico, siendo ATP del PMI, un aumento en credibilidad profesional, mejora en oportunidades laborales, creando una red de profesionales con liderazgo, obteniendo PDUs por cada diplomado o curso otorgados por el mismo PMI. Además, contamos con el ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad para darles un enfoque más sistematizado a cada uno de nuestros diplomados. Esta masterclass va a estar dirigida por el ingeniero Brian Roca, que es uno de nuestros ponentes más top en nuestro distinguido institución, ya que tiene una amplia experiencia como PMP, como docente universitario con más de 10 años de experiencia. Al terminar esta masterclass, los vamos a invitar con una oferta y beneficios para su inscripción en el curso de preparación para el examen PMP en el PMI, además de brindarles un descuento en el examen PMI siendo nuestros alumnos. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches con todo, gracias por la invitación para esta masterclass enfocada a lo que es el entorno empresarial. Bien, antes de iniciar es importante aclarar las cosas en sí enfocadas a que el examen PMP más o menos se estima que para julio cambia su eco. El eco se dice que es la estructura del contenido del examen, de manera que el eco seguramente será enfocado al PMBOK 8. Así que tenemos prácticamente estos meses que quedan antes de julio para repasar el PMBOK 7 y por qué no prepararse con Certifícate, porque somos una ATP que le brinda toda información referente al PMBOK con la garantía del PMI. Por eso es que somos ATP. Bien, vamos a compartir pantalla, más que pantalla, la presentación enfocada en sí lo que es el entorno empresarial. Un momentito, aquí está. Entonces, creo que aún no se comparte, un momentito más, y aquí está. Bien, ya estoy compartiendo, creería que sí. Empecemos. Bien, qué bueno que estén presentes todos porque lo que les estoy compartiendo en sí es una de las presentaciones que es parte del PMI. Así que aprovechenlo al máximo y va a ser más resumida porque tenemos un tiempo limitado de 1 hora nomás. Entonces vamos a enfocarnos en sí de los conceptos más importantes o de los tips más importantes referentes al entorno empresarial y esperando que alcance tiempo al menos unos minutos antes de las 9 aproximadamente, a hacer una práctica con algunas preguntas tipo para ver cómo serían las preguntas como tal, ¿verdad? Enfocado justamente en el entorno empresarial. No sin antes, es importante y para esto voy a utilizar mi lápiz del Zoom. Aquí está. El examen PMP tiene preguntas de procesos, que más o menos equivale al 50% de las preguntas. Preguntas de lo que es Power Skills. Voy a poner la H de habilidades mejor, que se dice que vale el 42% y el 8% restante sobre entorno empresarial, el cual se va a revisar el día de hoy. Quiero colocar la E de empresarial. Entonces, estos porcentajes son referenciados a qué? Referenciados a las 180 preguntas que vienen en el examen PMP.
Y los porcentajes en sí son referenciales, puede ser que sea un poco más, un poco menos, pero al menos tomen en cuenta que eso es la distribución de las preguntas referentes al examen actual. Y nosotros como certifícate los preparamos enfocado en el eco actual. Hace un rato les comenté que el eco es la estructura del examen, donde van a poder revisar justamente esto que les comento. Y ahora sí, pasemos de frente a lo que es el entorno empresarial. Son varios conceptos, dicho sea de paso. Vamos a ver de repente lo más importante del entorno, porque como les comenté, es mucha información. Bien, proyecto, y creo que ya sabrían ustedes, pero en resumen, un proyecto según el PMBOK y el PMI se dice que es la creación de un producto, servicio, resultado único, tiene un esfuerzo temporal, o sea, tiene una limitación de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo rapidito, el proyecto de la línea 2 de Lima, aquellos que somos de Lima, Perú, saben que estamos haciendo un proyecto actual del tren subterráneo. Se dice que era para 10 años, pero ya sobrepasó el tiempo. Pero en fin. Impulsa el cambio, ¿sí? Porque va a dar cambios, va a lograr los objetivos, alcanzar metas, pero lo que caracteriza el examen referente a lo que es un proyecto es esto. Esto no estaba en el eco anterior, que era más o menos antes de pandemia, que un proyecto permite la creación de valor. Ahí como lo pueden ver abajito, permite la creación de valor para una empresa o cualquier organización. Porque estos tres partecitas de acá sí estaban como parte del eco anterior, pero ahora en este eco actual se dice que a la par va a impulsar la creación de valor. Y justo da la casualidad que el nuevo Pinbook 8 habla bastante de la creación de valor, pero eso ya es un tema aparte. Entonces, en este momento, pues sí, hablemos de lo que es proyecto, porque aquí lo que más importa referente a lo que es el entorno empresarial, podría esto, si lo paso rapidito, la PMO en resumen, sí, pero es importante saber qué es. En resumen nomás, porque estamos con el tiempo limitado, es importante que entendamos que una PMO, según el PMBOK, el PMI, se dice que es una estructura de dirección que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con los proyectos. Hasta ahí nomás lo dejo. Se puede de repente decir que es un área de una empresa, un departamento de una empresa, que se encarga de gestionar todo el portafolio de proyectos, todos, programa, portafolio, proyectos independientes. Pero ellos, aparte de gestionar, también son quienes van a hacer esto. Aquí están, van a facilitar el intercambio de recursos, porque no hay duda que toda empresa tiene un organigrama, ¿verdad? Aquí hago un breve ejemplo nomás. Pongamos que una empresa hay tres áreas. De esas tres áreas, por cada área tiene su cantidad de personal, ¿verdad? Pero la PMO, ¿qué va a hacer? Que al momento de querer gestionar un proyecto X, sea nuevo, sea de repente actualizado, lo que corresponda, va a tener que ver cómo va a intercambiar esos recursos para que sean parte de un proyecto. Supongamos que de repente de esta área que sea marketing, de repente se escoge a 10, a esta área que de repente sea construcción se escoge a 5, a esta que de repente logística seleccionamos a 20, por ejemplo. Ellos van a ver ese intercambio de recursos, pero no solamente humanos, también recursos físicos, tecnológicos, entre otros. ¿Qué más? También la PMO va a facilitar las metodologías, van a difundir metodologías, no solamente tradicionales, que es paso a paso, también las ágiles, que según el examen actual, sí o sí debemos saber de agilidad, herramientas y técnicas referentes a gestión de proyectos. Eso se resume en una PMO. Y hasta aquí lo dejaría porque ya como les comenté, estamos con el tiempo limitado, pero es importante para el examen que entendamos qué es una PMO u oficina de dirección de proyectos, como pueden ver acá. Bien, bien, portafolio, hace un rato les comenté, en resumen, lo voy a decir palabras nomás porque estamos con el tiempo. Un portafolio se dice que es gestionar varios programas y proyectos, los cuales tienen que estar enfocados en alcanzar un objetivo estratégico. Y para esto solamente voy a explicar esta partecita nomás para ver que se entienda más que nada. Supongamos que estamos en una empresa BCP, que es de Perú, por ejemplo. BCP, en este nuevo año, que ya estamos en febrero, de repente para la campaña del Día de la Madre, por ejemplo, porque de repente va a sacar, no sé, propuestas, objetivos.
Entonces, si este portafolio, supongamos que tiene objetivo de alcanzar mayor incremento de clientes, mujeres, mamás, por ejemplo, supongamos que es un ejemplo, entonces, en este portafolio que van a tener que estar, tener que estar todos los programas y proyectos que estén enfocados en alcanzar ese objetivo. Proyecto ya sabemos que es un proyecto que tiene un esfuerzo temporal para alcanzar de repente un algo, ¿verdad? Pero ¿qué es un programa? Un programa en sí es el conjunto de proyectos que tienen bastante similitud entre sí, u objetivos en común. Ese es un programa como tal. Es lo que les puedo comentar sin mandar rapidita en sí. Igual, para mayor información, para ahondar más en ello, puedes revisar justamente la guía del Pinbook. Ahí van a encontrar mayor información de justamente qué portafolio, porque es importante, que es un portafolio, programa y proyectos. Igual, para de repente reforzar un poquito más, algo rapidito, en esta parte nomás. Ahí dice que un portafolio se alinea en la columna o digamos derecha al final, se alinea con las estrategias empresariales. Sí, todo portafolio que tengamos, tenemos que contar con todos los programas, proyectos que busquen alcanzar un objetivo empresarial. Eso es, programas, grupos de proyectos relacionados. Sí, porque tiene que estar proyectos que tengan objetivos en común. Ahí la columna derecha dice, controla los componentes y la interdependencia para obtener beneficios y van a obtener beneficios porque esos proyectos tienen objetivos en común. Y por último, proyectos pues van a permitir alcanzar metas, objetivos también, pero por su propio lado, digamos. Es más que nada que se entienda antemano que es un portafolio, programa y proyecto, porque más que una fija, es un concepto importante para el examen. Así que, dicho esto sí, esta que son estructuras sí lo voy a tener que pasar, porque como estamos en la parte llamada entorno empresarial, más importante en sí es explicar, esto también manifiesto ágil, esto también, y aquí está, alineación estratégica es la voz, referente al entorno empresarial. Esto, de manera resumida, es el triángulo del talento, el cual se compone de tres áreas o aristas: forma de trabajar o ways of working, power skills, que son habilidades de poder, y business acumen, que es habilidades y visión empresarial. Y justamente ahorita estamos en el entorno empresarial. Ahí que dice, dice toma de decisiones efectiva y comprensión de la forma en que los proyectos se alinean con el panorama general de la estrategia empresarial más amplia y las tendencias globales. O sea que un PM, un director de proyecto, va aparte de tomar decisiones efectivas, tiene que conocer de manera general todo ese panorama de la estrategia. Tiene que también estar ahí atento a cuáles son las tendencias, los cambios también, toma de cambios, adaptarnos a los cambios, sea el enfoque que sea, ahí tiene que estar el PM. Eso es lo que dice el Pinbook, pero igual en la vida real tiene su equipo de trabajo, a quien lo capacita, a quien los motiva para que dé lo mejor de sí, entre otros. Entonces, ahora sí, esto también lo pasaría, y aquí está. Esto va a ser algo rapidito, pero desde abajo hacia arriba. Acá estamos con una empresa X, en esta pirámide que pueden ver. Esta pirámide menciona que toda empresa tiene recursos organizacionales. Eso no hay duda. Humanos como nosotros, físicos, tecnológicos, entre otros, ¿verdad? Tiene sus recursos. Entonces, esto que viene en este nivel de acá, no es que sea un área, sino que es como un rol, una tarea que tiene que hacer una empresa según la gestión de proyectos. Tiene que haber algunos roles que haga dirección de operaciones en curso, también dirección de programas y proyectos autorizados. Empecemos por operación, que creo que es más sencillo de comprender, porque las operaciones de Google Pinbook se dice que es actividades recurrentes que se hacen el día a día. Esas son operaciones. Tal cual, y un ejemplo rapidito de repente, supongamos, acá en Lima, Perú hay pollerías, por ejemplo. Hacer un pollo a la brasa es una operación, sí, porque se realiza de la misma manera la forma de cocinar. Al menos que de repente hay un proyecto que quiere hacer un nuevo tipo de pollo a la brasa, ahí sí sería un proyecto porque es algo nuevo. Es un resultado único, nuevo, que va a dar un valor entre otros, ¿verdad? Y aquí vamos ahora a esta parte que dice dirección de programas y proyectos autorizados.
Ahí dice actividades proyectizadas. Entonces ya más o menos sabemos que es un proyecto. Programa, por si acaso menciono nuevamente que es el conjunto de proyectos que tienen objetivos en común. Y portafolio, que ahora sí es la parte de arriba, es el conjunto de programas, proyectos para alcanzar un objetivo empresarial. Pero antes de avanzar a este nivel de acá arriba, igual me gustaría tal vez mencionar esta partecita aquí abajito que dice. Referente a dirección de operaciones, dice producción de valor. Eso significa de que mis operaciones, mi día a día, tiene que darme valor. Si yo lo hago siempre de la misma manera, es porque me da un valor, ya sea más rentabilidad, ya sea de repente nueva forma de trabajar, entre otros. Pero sin embargo, un proyecto, programas, me tiene que dar mayor capacidad de producción de valor. ¿Eso qué significa? Significa que si yo con operaciones doy valor, entonces con un proyecto, con un programa que tenga, debo hacer que mi forma de dar valor sea mucho más de lo que ya es. Un ejemplo rapidito nomás, como el pollo a la brasa, por ejemplo. Si yo de repente, la misma forma en que cocino mi pollo a la brasa por día, de repente hago 50 pollos a la brasa por día. Entonces, le hace un nuevo proyecto, de repente, un nuevo tipo de horno, por ejemplo, para hornear o pollos a la brasa, con el cual quiero alcanzar ya no 50, sino quiero hacer 200 por día. Ahí estaría la capacidad, o sea, aumento esa capacidad de valor. A eso se refiere. Y también otro ejemplo más. Para un proyecto de construcción. De repente queremos hacer una planta de almacén, de logística, de una empresa que vende leche evaporada, por ejemplo. De repente, con ese nuevo almacén, tal vez vamos a querer producir ya no 100 leches evaporadas por día, ahora queremos producir 500. Ahí está su capacidad de valor, sí, porque ahora es más cantidad, pero ahí no queda, eso no solamente capacidad significa cantidad, también puede ser en términos tal vez monetarios o financieros. De repente vas a facturar más de lo que era antes, vamos a contar de repente con más trabajadores, con más recursos, máquinas, entre otros, ¿verdad? Porque esa es la idea en sí, de que con un proyecto, sea el que pueda ser, debemos buscar cómo esa capacidad que tenemos actualmente, ahorita mismo, sea más de lo que es actualmente. Y ahora sí, pasemos a portafolios. Un momentito, por favor. Bien, sigamos. En cuanto a portafolio, significa de que de alguna u otra manera vamos a planificar estratégicamente y los proyectos también, programas y operaciones. Como ya comentaste un rato, los portafolios se encarga de gestionar los proyectos, programas y operaciones. Entonces, todos estos de que pueden ver aquí abajo, tienen que enfocarse a gestionar siempre y cuando queramos alcanzar un objetivo estratégico. Porque una vez de que ya tengamos en cuenta esta dirección de portafolios, ya establecemos qué estrategias, objetivos, cómo están actualmente, puede cambiar, puede adaptarse los cambios como tal, entre otros, pero al fin y al cabo los objetivos siempre están reforzadas por su misión y visión. Eso es lo que les puedo difundir en este momento de marco de gestión estratégica. Y ya esto sí lo dejaría un rápido, lo menciono nomás, porque esta pirámide que les comento en este momento es más para un enfoque tradicional, paso a paso, porque si queremos un enfoque ágil, el PMI recomienda que utilicemos OKRs. Ahorita aumentar lo que es OKR sería otra clase aparte, pero igual hay bastante información que pueden encontrar en Google o si no con nosotros, o sea, con Certificate Project Control, para que puedan reforzar y aprender más de lo que sería OKRs. Sigamos. Esto fue Marcos, gestión estratégica. Antes de avanzar, vamos a ver, borrar lo que... Ahí está. Sigamos. Bien, esto sí lo voy a hacer rapidito nomás. Esto sí, más que una fija, es un concepto que sí o sí debemos saber para el examen. ¿Qué son factores ambientales de la empresa o los EF? ¿O qué son los OPAs? Los OPAs son activos de los procesos organizacional. Los OPAs creo que es más fácil de comprender porque son pura documentación. Como pueden ver en la parte izquierda de abajo, aquí está. Son política, procedimiento, plantillas, documentos, en fin. También base de datos histórica. Esos son los sopas. Y todas estas son parte de la empresa, por supuesto.
Pero en cambio, los factores ambientales, aquí prácticamente están los factores que pueden afectar a la empresa o al proyecto como tal. Y estos factores pueden ser externos e internos, como pueden ver acá. En resumen, los factores externos puede ser el tipo de cambio, puede ser la competencia, estrategia de la competencia, entre otros que puedan afectar. También puede ser de repente algunas leyes, la parte gubernamental, por ejemplo, ¿no? Como fue, por ejemplo, la pandemia. ¿Cuántas empresas en la pandemia tuvieron que adaptarse a varias leyes nuevas, verdad? En cambio, en cuanto a factores internos, son factores que ya son propios de la empresa o del mismo proyecto. Puede ser la capacidad de recursos, mi software, mi equipo tecnológico, porque es de la empresa como tal. ¿Qué más? También puede ser de repente mi, no sé, mi presupuesto, entre otras cosas más, pero que sea interno, que pueda afectar, sea positivo o sea negativo. Ese se resume lo que le podría difundir respecto a lo que se llama influencias organizacionales. Aquí hay algunos ejemplos, ahí lo pueden ver rápidamente. Vamos a enfocarnos en sí en la parte derecha, ¿les parece? Los factores ambientales. Interno dice capacidad de recursos, o sea, qué tanta cantidad hay. Cultura, eso me faltó mencionar. La cultura de la empresa es interna, por lo tanto, es un factor ambiental. El software informático también, porque es parte del proyecto, es parte de la empresa. Las instalaciones, almacenes, que sea propia de la empresa, también podría ser un factor. Y en cuanto a externos, ahí pueden ver como ejemplo que dice condiciones de mercado, leyes, regulaciones estándares, condiciones operativas también podría ser, e influencias, porque prácticamente toda empresa no es que sea perfecta, puede tener quejas, reclamos, una percepción por parte de clientes y la forma como se gestione puede afectar. Eso es prácticamente como ejemplos de factores externos e internos, como lo pueden ver ahí arribita. Sigamos. Entonces lo paso. Bien, ahora vamos a revisar beneficios y valor del proyecto. También es parte del examen. Y sí, es más que una fija en realidad, es importante entender cuál es el versus entre beneficios y valor. Esto sí lo paso, esto también lo paso. No, esto no lo paso, lo dejo acá. Valor. ¿Qué valor va a dar mi empresa a mi proyecto? Entonces, acá el tip que le puedo brindar en sí para marcar las preguntas, la respuesta, mejor dicho, es primero entender bien claro de que todo valor, disculpen, bien, retomemos. Todo valor que una empresa vaya a establecer tiene que ser consensuado por todos los interesados, por todos. Es por eso que acá dicen, debemos comunicarlo con todos los interesados, investigar y utilizar conocimiento especializado para establecer qué valor va a dar mi proyecto, así como también evaluar, examinar, evaluar y confirmar para determinar cuál va a ser el valor que voy a brindar con mi proyecto. Entonces, un rato les comenté, ¿no? De que si hacemos una planta de almacén de leche evaporadas, de repente puede ser que sea para tener mayor ganancia, para vender mayor cantidad de leches, para de repente tener mayor ventaja competitiva, entre otros. O de repente para alcanzar mayor satisfacción al cliente, podría ser, entre otros. Ahí la idea, según el examen, antes de marcar la respuesta que corresponda, es que todo esto es valor para el negocio, tiene Ay, que ser aquí no sé doble, consensuado, no, aquí está conocido doble por U, todos. Esa es la pero idea en bien, sí. ¿cómo la cosa? Bien, antes de Ay, avanzar, Dios. por favor, el audio. O mi compañero certifícate, tal vez lo podrías silenciar a la persona. Pero sigamos. Retomando, estimados. Aquí no queda todo. Les comentaba de que el valor que vayamos a establecer tiene que ser de manera consensuada por todos los interesados, ¿sí? Es por eso que la parte de abajo que dice, hay que fijarnos especialmente en, hay un esto de aquí abajito es ejemplo nomás, es entender en realidad qué significa valor para cada rol. De repente para el accionista de la empresa, tal vez sea que mi empresa cotice en bolsa, alcance mayor rentabilidad. O de repente crecimiento empresarial también. De repente adquirir más empresas, fusionar empresas o expandirse más, entre otros. Es entender por parte de los accionistas qué buscan ellos, qué les gustaría que el proyecto alcance como valor. Clientes. No hay duda que un cliente busca que sea un producto de calidad, un servicio de calidad, que les dé resultados. Eso seguramente será un valor. O también puede ser el buen trato, buena atención al cliente, entre otros, ¿verdad? Sigamos.
conocimiento de los empleados también. Pasa de que todo trabajador o empleado busca, aparte de aprender, también ser más curioso, dar lo mejor de sí, adquirir más habilidades, de repente crecer como profesional, entre otros, podría ser. Así como también cuál es el valor de los socios del canal o la parte comercial. En sí, si bien es cierto que hay cuatro, digamos, roles que pueden ver ustedes, en realidad, cuando les decía acá arribita, comuníquese con los interesados, es hablar con todos los involucrados en el proyecto, con todos. Si de repente el almacenero está como interesado, tenemos que hablar con él. Y de repente está el gerente, de hecho que sí, tenemos que hablar con él y así con todos, ¿no? Para que así podamos determinar cuál será el valor o qué valor va a aportar al negocio este proyecto. O qué valores también, porque puede ser varios. Eso es en sí un tip importante, porque van a haber preguntas en el cual van, casuística, mejor dicho, que van a decir por qué el proyecto no da valor, a qué se debe, y es probable que la respuesta más alineada sea hablar con los interesados, por ejemplo, que se entienda. Pero eso veremos en un rato más cuando hagamos lo que sea 5 preguntas tipo. Bien, vamos a avanzar. Bueno, aquí va a ser rápido nomás. Tipo de valor puede ser mayor ganancia financiera, más clientes nuevos, o de repente aportar beneficio social, también puede ser. También la parte de abajo dice primero en llegar al mercado, puede ser que de repente sea el objetivo o valor para la empresa o proyecto. Acá no hay duda de que este valor de acá sí aplica para cualquier proyecto. No hay duda que todo proyecto busca mejorar. Este tipo de valor prácticamente es común para todos. Y por último, esto que es regularización. Es en sí alinearse a estándares, leyes, como fue la pandemia, por ejemplo. No solo en Perú, sino en varios países a nivel de Latinoamérica, tuvieron que alinearse a las leyes que se dieron en pandemia. O sea, tuvieron que regularizarse como tal, para así poder cumplirlas. En sí, estos son tipos de valor, pero podrían haber más seguramente. Bien, voy a borrar primero lo que apunté con mi lápiz para seguir con esta parte de aquí. Evaluación de necesidades. Esto sí, más que una fija, es importante que sepan esto. Estamos en la parte que dice evaluación de necesidades, obtención de los datos para el proyecto. Y miren que dice acá, te fija. Por lo general, lo realiza un analista de negocios. Lo repito, por lo general esta labor, esta actividad, lo realiza un analista de negocios, sí o sí. Pero la parte, la otra fija que deben entender ustedes es de que esta labor, esta tarea, precede al caso de negocio. O sea, ¿qué significa eso? De que antes de crear o hacer el caso de negocio, el business case, debemos evaluar la necesidad de recopilar datos para el proyecto. Y esto implica, como pueden ver acá, la comprensión de metas, objetivos de la empresa, incidencias y oportunidades. En otras palabras, lo que se va a hacer con la evaluación de necesidades es recopilar bastante data. Acá hago un ejemplo de documento, data por aquí, data por acá, para el proyecto, porque de esa manera vamos a dar propuestas para lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, de repente qué limitaciones habría en general, riesgos, supuestos, qué indicadores o medidas de éxito podríamos alcanzar, así como también cuál sería el enfoque de proyecto, porque los enfoques de proyectos son normalmente tres, según el PMBOK. El primer enfoque se llama tradicional, pero algunos lo llaman cascada, otros lo llaman waterfall, pero ese está en inglés. Igual le escribo ahorita en el chat si gustan para que lo copien, porque puede ser que de repente al momento del examen, tal vez venga así. Ahí me fallé en el chat un momentito, falta una letra, así es. El enfoque waterfall es tradicional, paso a paso. El otro enfoque puede ser ágil, pero ese ágil en realidad se puede distribuir hasta en tres. Incluso puede ser más, pero normalmente son tres. Un momentito y aquí está. Uno es adaptativo. Se adapta, como su nombre lo dice, ante cualquier cambio como tal. Otro puede ser iterativo, porque va a dar muchas iteraciones o sprints.
Igual el adaptativo también tiene sprint, solamente que se enfoca más en adaptarse. Y el otro puede ser el incremental. Todo esto, si bien es cierto, está en el Pinbook, igual lo van a aprender con nosotros en Certificate Private Code, porque sí, es importante entender cada enfoque de proyecto como tal. Y por último, el híbrido. El híbrido, en resumen, es la suma de tradicional más ágil. Entonces, esto significa de que antes de hacer mi caso de negocio, debo comprender prácticamente a toda la empresa, comprender sus metas, objetivos, oportunidades, incidentes, para al menos hacer lo que se debe de hacer, proponer, mejor dicho, qué se podría hacer como proyecto, qué se desearía alcanzar. Y todo eso va a ser para el caso de negocio, el business case. Y aquí les doy un tip, o más que un tip, un conocimiento que tal vez lo sepan ustedes. Una vez que el caso de negocio es aprobado por la empresa, el sponsor, a partir de ahí recién podemos hacer la elaboración del acta de constitución. Lo repito, una vez que el caso de negocio, el business case, se apruebe por parte del esposo, por parte del gerente, a partir de ahí, según el PMBOK, se puede elaborar el acta de constitución. Lo menciono porque tal vez eso pueda afectar en responder alguna pregunta para el examen, si es que no sabemos ese conocimiento. Entonces, por último, antes de pasar a la siguiente lámina, no se olviden que esta evaluación de necesidades lo hace el analista de negocio. Bien, sigamos. Bien, algo más. Documentos comerciales, lo vemos mejor en esta parte. Los documentos comerciales son dos, el caso de negocio y el plan de beneficios. Ya más o menos van entendiendo que el caso de negocios va a justificar o argumentar qué es lo que se va a proponer como proyecto, como posible cambios, ¿verdad? Ahí dice justifica el proyecto, establece límites, pero en ese caso de negocio tiene que haber un costo-beneficio, justificar, ¿no? ¿Qué beneficio vas a obtener y a qué costo? Necesidad de negocio, o sea, qué problema vamos a atender o qué problemas también. También qué tanta calidad vamos a tener. También pueden haber restricciones de cronograma, de costos. Pero esto sí, como le comentaste un rato nomás, ahí dice que por lo general la aceptación del caso de negocio conduce a la creación, la elaboración del acta de constitución del proyecto. Conocer esto de ahí que les digo y que lo pueden ver en este momento es prácticamente una fija para el examen. No digo que a nivel teórico, pero sí es fija en el sentido de que cuando vayan a marcar la respuesta y conocen lo que ven ahí, ya sabrían qué respuesta podría ser la correcta correspondiente a la pregunta que esté, ¿verdad? Y ahora el plan de beneficios, en resumen, es un plan que obviamente va a encargarse de gestionar beneficios, crear valor, maximizar valor, sostener valor o beneficios. También es un marco de tiempo para la obtención de beneficios a corto, mediano, largo plazo. También en ese plan va a tener que estar su dueño, o sea, que es la persona responsable de encargarse de que ese beneficio pues se cumpla o se haga. También tiene que tener métricas, indicadores para poder medir los beneficios, así como también supuestos, restricciones y riesgo podrían haber en ese plan. Pero la otra fija que les brinda en este momento es esta de aquí. Aquí lo pueden ver. Este plan de gestión de beneficios no es parte del plan de dirección de proyecto. Ahí vean ustedes. No es parte, así lo dice el PMBOK. Porque el plan de dirección de proyecto, que es un tema aparte, espero que pronto se dé tal vez una masterclass de procesos, sin caso se dé. Ahí se van a ver que plan de dirección de proyecto tiene varios planes, tiene un plan de alcance, plan de cronograma, plan de costo, varios planes en sí. Hasta plan de repente de cambios podrían haber, pero no tiene como parte de este plan de dirección de proyecto, no está el plan de beneficios, como lo pueden ver. Entonces, eso por más de que parezca simple, igual es importante que lo sepan para el examen como tal. Y ahora la siguiente lámina. A ver, ¿cómo se podrían medir beneficios? Hay varios, puede ser el ROI, el TIR, el BAM, el valor actual, entre otros. Pero esta vez lo voy a pasar rápido porque como pueden ver en la parte de abajo dice, no será necesario calcular ninguno de estos en el examen. Es que es la verdad. Ninguna de esas fórmulas, ninguno de esos conceptos va a venir en el examen. Ninguno.
Más que nada no va a venir para acá a hacer cálculos, pero tal vez venga el momento de seleccionar tal vez qué métodos de medición de beneficios hay. Al menos por ese lado podrían haber. Pero igual por el tiempo más que nada si pasa esta lámina, esto también lo pasaría. Esto también. Esto sí vamos a explicar un poquito, lo que es entrega de valor incremental. Bien, como ya acabamos de revisar en realidad lo que es el caso de negocio como tal, el plan de beneficios, eso más es para un enfoque tradicional, paso a paso. E híbrido también sí que es un enfoque que tiene tanto todo tradicional como agilidad, pero si va a ser full agilidad, ¿cómo se va a entregar valor? Y puede ser tal vez de manera incremental. Vamos a ver cómo explicamos esto. Acá dice, un enfoque de desarrollo incremental puede o podría permitir la entrega de valor con mayor antelación, lograr mayor valor para el cliente y mayor participación o cuota de mercado más alta, permitir entregas parciales o vistas a los clientes, así como también habilitar feedback de manera temprana, feedback, lo que va a permitir realizar ajustes en la dirección, prioridades y calidad de producto. Parece simple, no. Tiene que haber un que sea un ejemplo, ¿verdad? Entonces, antes de dar el ejemplo, somos conmigo 9 personas. Si pueden en el chat, tal vez ustedes podría colocar en qué rubro trabajan. Son de sistemas, son de construcción, logística, minería, qué sé yo. Si lo podría colocar sería genial para tal vez ver qué tipo de ejemplo de agilidad podría brindarles en este momento. Porque sí me gustaría de que se entienda esto, que es valor incremental. Chat, vemos en el chat que coloca, un momentito, construcción. Qué genial, construcción. Genial, excelente. Bien, suficiente por ahora con construcción. Entonces, a ver, construcción. No es mi rubro, dicho sea de paso. Yo soy más de sistemas, la parte social. Pero no se preocupe, vamos a ver si de repente hagamos la construcción de una máquina de minería nueva. Supongamos que así se llama. No sé los nombres exactos técnicos, pero supongamos que así sea el proyecto. La construcción, elaboración de una máquina para empresas mineras nueva, que va a dar mejores resultados. Que ni tampoco sé cómo será su estructura, pero supongamos que esto sea la primera versión. Luego, la segunda versión de esa máquina, de repente puede ser que sea similar, pero ya con mayor capacidad. De repente ya, quién sabe, con llantas, por ejemplo. Eso ya se llama como un auto, pero supongamos que así sea. Luego, de repente, se me ocurre de que ahora esa máquina ficticia, dicho sea de paso, de repente tenga 3 pisos. Por más de que parezca medio raro este ejemplo, igual ahorita van a entender el porqué. Ahorita van a entender por qué. Por más de que este ejemplo que menciono sea ficticio, vale la pena para que se entienda de aquello que está de construcción, que es entrega de valor incremental de un proyecto, digamos, ágil. O cómo lo podrían alinear sus proyectos de minería o de su construcción como tal. Bien, lo repito, es un ejemplo ficticio, pero sin embargo acá dice, permite la entrega de valor con mayor antelación. Bien. En la agilidad se trabaja con un algo llamado sprints. Lo escribo ahorita en el chat. Ahí está. Sprints o interacciones también se puede denominar. Entonces, según el PMBOK o de marco de trabajo como Scrum, como Canva, se dice de que un sprint, aquí voy a colocar S1, por ejemplo, acá voy a colocar S5, por ejemplo. Un sprint, digamos que es un conjunto de días, de tareas, de requisitos en el cual vamos a elaborar un avance del proyecto. Supongamos que de repente, como sprint número 1, la primera versión tal vez podría elaborarse en este sprint, o un primer avance de repente. Normalmente cada sprint tiene un tiempo de 15 días a 30 días, pero la gran mayoría se hace por 15 días, 2 semanas.
Lo que caracteriza este sprint es de que antes de avanzar a un sprint número 2, por ejemplo, antes de avanzar a un siguiente sprint, la finalidad es de que el cliente lo revise, que lo avanzado cumpla con sus requisitos, esté de acuerdo con lo hecho, hasta puede pedir cambios, puede pedir cosas por eliminar, entre otros. Porque una vez de que ya el cliente aprueba el avance, pasamos a un siguiente sprint. Y es por eso que acá dice, logra mayor valor para el cliente. Y logra mayor valor al cliente porque es el cliente que justamente revisa los avances como tal. Porque si vamos a llegar a un sprint número 5 por ejemplo, se entendería de que ya lo avanzado está más acorde a lo que busca el cliente, ¿verdad? A eso se refiere. Y ahora con mucha más razón, si hay 20 sprints, porque puede haber, con mucha más razón, ya es una cantidad de sprints más grande. Y con mucha más razón ya sería un producto ya más consolidado, ya más potenciado. Pero a la par dice acá, permitir entregas parciales o vistas a los clientes. Sí, por cada sprint, como es el cliente quien va a revisar el avanzado, va a tener que revisar cómo son los entregables o lo que se va avanzando como tal. Son parciales, en sí esa es la palabra. Pero a la par habilita el feedback temprano, porque antes de avanzar, seguir avanzando, mejor dicho, el cliente o el PO, que se llama el Product Owner, dueño del producto, van a brindar feedback, van a dar propuestas para realizar ajustes, van a dar prioridades, cosas de mejora, entre otros. Eso es entrega de valor incremental en sí, pero eso aplica más en proyectos ágiles en sí. Aquí la idea en todo caso es de que comprendamos qué es sprint, qué son interacciones, cosa simple pero básica de agilidad para que poco a poco se comprenda o se interiorice lo que es entrega de valor incremental o ágil. Espero que aunque sea un poquito haya quedado claro, tal vez, si es que haya quedado claro lo que es entrega de valor incremental. Cambios, sí. Ya con esto estamos, vamos a ver la hora. Si mi compañía certifica de el control están de acuerdo, nos podríamos quedar hasta las 9:10 como máximo. Creo que sí podemos quedar, no solamente para acabar la diapositiva y punto, sino para al menos hacer unas cuantas preguntas tipo y participar con los que están presentes. Sí, más que nada lo digo por el tiempo. Así como también a los presentes, ¿les gustaría quedarse 9:10 aproximadamente hora Perú? Diría que sí, ¿verdad? Mientras tanto, estamos ahora en la parte de cultura y cambios, gestión de cambios. Esto sí lo paso. Aquí está. Aquí está justamente lo que se recomienda hacer para gestionar cambios. Lo que se recomienda es evaluar la cultura organizacional, o sea, cómo son los valores, las normas, la forma de trabajar, las pautas, indicaciones, entre otros. Tenemos que evaluar, pero no solamente revisando, observando, tenemos que encuestar, tenemos que conversar cómo se siente Pepito, Anita, que corresponda, qué opinan de su proyecto, de su empresa. Eso es, porque a partir de lo que recibamos como resultados o como datos, nosotros vamos a tener que pedir algún cambio si caso amerite. Al fin y al cabo todo es mejora continua, pero si va a haber un cambio, aquí está la fija. Miren acá, por favor. Estimen el impacto del cambio organizacional en el proyecto y definan acciones necesarias. Bien. Esto significa de que más que nada, antes de ejecutar el cambio, primero debemos evaluar su impacto, qué tanto va a impactar, qué tanto va a afectar el cambio. Y es bien probable, y lo digo por experiencia también, seguramente ustedes lo saben, cualquier cambio en cualquier empresa, proyecto, es resistencia al cambio, ¿verdad? Mucha resistencia. Y bueno, aquí la idea es evaluar ese impacto, ver qué hacer para convencer a aquellos que estén reacios y así poder avanzar con lo que se proponga. Pero ahí no queda todo. Debemos también definir qué tareas, qué paso a paso haríamos, o sea, qué acciones necesarias se va a realizar para ejecutar ese cambio. ¿Qué más? También se podría recomendar opciones de cambio, opciones, si en caso alguien esté en desacuerdo, esté reacio, porque es parte de alguna otra manera, los cambios siempre van a haber resistencia. Y la pandemia es un gran ejemplo también. Pero eso sí, esta es otra fija, estimados. Supervise continuamente el entorno empresarial. Obviamente que sí, porque
Por más de que hagamos cambios, tenemos que estar alertas, bien curiosos o como se dice en Perú, bien ojos de halcón, bien atentos ante cualquier cambio que pase en el mercado, con la competencia, porque eso es parte del entorno empresarial del proyecto. Y acá dice bien claro, externo, con mucha más razón el mercado, la competencia. ¿Para qué? Para detectar impactos. ¿En dónde? En el alcance o de repente la lista de trabajo pendiente proyecto o conocido como backlog. Aquí en el chat les comparto el nombre que acabo de mencionar. Ese es más para agilidad. Alcance creo que sí estaría más claro, creo. Hace un rato les hice un ejemplo ficticio de una máquina de 3 pisos, ¿verdad? Aunque era ficticio, cuál era su alcance, que va a tener 3 pisos, que va de repente a operar con, no sé, con fierros, ladrillos, qué sé yo, con máquinas, recursos físicos, entre otros. Eso es el alcance, o sea, qué es lo que va a estar involucrado en ese producto final. Pero el backlog, esto aplica en agilidad, porque en agilidad se dice bastante de que todo proyecto ágil tiene que comenzar con recopilación de requisitos en un backlog. Supongamos que de repente en este backlog hay 100 requisitos, supongamos nomás. Eso significa que hay 100 requisitos para distribuirlo por cada sprint. De repente para un sprint número uno, tal vez de estos 100 requisitos escogemos tal vez 9, 9 requisitos por ejecutar o por cumplir. Entonces aquí ya no habría 100 en el backlog, ahora habría 91. Y de repente llegamos al sprint número, no sé, número 15, por ejemplo, y escogemos de repente, seleccionamos, la palabra exacta es seleccionar, de repente seleccionamos 10 requisitos. Y como ya fueron varios requisitos, de repente ya no hay 91. Más, supongamos que ahora en el sprint número 15 hayan, no sé, 30. Acá la idea de lista pendiente de trabajo backlog es más que enfocado en sí para saber cuántos requisitos hay, pero a la par cuántos de ellos son de prioridad, cuántos de ellos de repente sí se van a ejecutar, sí van a ser parte del proyecto. Porque en esta oportunidad, quien se va a encargar de gestionar esta lista de trabajo pendiente, a pesar de que aquí no lo menciona, hay un rol que se llama el Product Owner. Pero cuando estén en el curso, varias veces yo voy a mencionar que es el PO. El PO o Product Owner o dueño de producto, en un proyecto ágil se encarga de gestionar justamente lo que es el backlog o la lista pendiente de trabajo. A la par de este PO, tiene que conocer el negocio, tiene que conocer con el cliente, cómo van los avances, entre otros. Prácticamente el PO es la voz del cliente, porque si el cliente pide un cambio, está en desacuerdo en algún avance, no le gusta lo que se hace, es el PO quien va a tener que tomar decisiones. Haciendo una comparación breve, si un proyecto tradicional es el PM o el Project Manager quien es el que lidera, en un proyecto ágil, el PO, entre comillas, puede liderar, pero en realidad no es así. El PO, digamos que es el que conoce la parte empresarial. De ahí el Scrum Master es el que facilita metodologías ágiles, de ahí los desarrolladores son los que hacen las tareas, pero en un proyecto ágil en realidad no hay un líder como tal, pero o sea, al menos hay un rol llamado PO o Product Owner que se encarga de gestionar las necesidades del cliente, del mercado también. Y a partir de esas necesidades, pues ve qué cambios haría, cómo se avanzaría con el proyecto. Bueno, así de manera resumida lo que es el backlog o trabajo pendiente. Y ahora veamos qué hay a continuación. Bien, esto sí lo paso. Eso también lo pasa. Y eso también. Esto sí es importante. Acciones para apoyar el cambio. Son acciones que parece simple, pero es igual es importante que para el examen se tome en cuenta. Empecemos con la parte derecha que dice que no hay que hacer respecto al cambio. No hay que forzar cambios, eso sí es clave. Hay que convencer o conocer por qué la persona se pone resistente antes de forzar. Pero tampoco apartar a quienes se resisten, mucho menos, eso digamos, va a malograr el ambiente, la cultura. Pueden haber denuncias, multas, qué sé yo.
Aquí la idea es sí, más que obligar, en sí conocer por qué te pone resistente Pepito, qué pasó, qué no te gusta, qué te gustaría que haya, entre otros. Es conversar. Somos personas, al fin y al cabo. Pero lo que sí hay que hacer es entrenar al equipo de trabajo, no solamente para que apoye a la empresa, sino para que entienda en qué va a beneficiar ese cambio, en qué va a contribuir. Luego dice, habilitar un sistema operativo ágil. Ese resumen en realidad es más para un proyecto ágil. Ahí dice proporcionar coaching, capacitación a los miembros del equipo ágil para facilitar una adopción de una mentalidad centrada en el cambio. Eso aplica más a un proyecto ágil. Y la última, eso es clave, mantener actualizados los conocimientos, las tendencias, entre otros. Ahí dice mejore continuamente los procesos y conocimientos. Sí, esa es la idea de lo que hay, sí, hay que hacer. Y podrían haber más acciones, pero esto es lo que recomienda el PMI para el examen. Y entonces lo pasaría, y esto también. Y ahora sí, gobernanza. Bien, en esta oportunidad para hablar de gobernanza, en resumen les puedo decir esto de aquí. Aparte del concepto que pueden ver en este momento, hablar de gobernanza se dice que es la manera de cómo, a través de funciones, procesos, podemos gestionar o guiar las actividades de dirección de proyectos para poder cumplir los objetivos. Aquí voy a resaltar en sí esta palabra. Aquí está marco y funciones y procesos que guían las actividades de dirección de proyectos. ¿Y qué más? Aquí está para cumplir las metas organizacionales, estratégicas y operativas. En otras palabras, tal vez para que quede, aunque sea un poquito claro si fuera el caso, es de que a través de una empresa que tiene gobernanza, se refiere a que va a encargarse de gestionar todos los proyectos, portafolio de proyectos, es decir, para alcanzar metas. Esa es la idea en sí como tal. Ese por un lado. Y aquí de repente darles un último ejemplo más, por ejemplo, vamos a hacer esta parte, un momentito, por favor. Aquí está. El quien se encarga de gestionar la gobernanza es la PMO. Ya sabemos que es una PMO, ¿verdad? Ese por un lado. Pero a la par, esa PMO tiene que encargarse de gobernar. Como ya sabemos, tal vez que la PMO se encarga de gestionar los proyectos, portafolios, la PMO va a tener que gobernar en el sentido que va a tener que gestionar que todos esos proyectos, portafolios alcancen metas empresariales. O sea que la PMO tiene que encargarse que con la gobernanza se logren las metas, ver qué está pasando, falta mucho, falta poco, tomar acción, entre otros. Esa es la finalidad tal cual. Eso es el resumen tal cual lo que puedo hablarle de gobernanza. Para ahora sí, ya para ir terminando con la parte de, esto sí pasé un poco rápido. No, no, rápido, aquí sí, con esto terminamos. Cuando hablamos de gobernanza, va a depender en sí de la forma de trabajar. Puede ser paso a paso predictiva o adaptativa o ágil. En resumen, si es predictiva, se puede decir que se debe dividir el trabajo por fases o paso a paso, actividades. Pero si es adaptativa o ágil, el trabajo se tiene que dividir en liberaciones. Liberaciones, nuevo para ustedes, ¿verdad? En resumen, para hablar liberaciones, se dice que son entregas parciales. Ese es el resumen, liberaciones, entregas parciales. Ese es por un lado. Luego acá abajito, nomás siguiendo con las liberaciones, dice, repasen los resultados al final de las iteraciones de los sprints. Claramente que sí, ya sabemos que por cada sprint que acaba, tenemos que revisar cada avance, el cliente lo revisa para que dé su aprobación y avanzar a un siguiente sprint. Así como también por cada sprint vamos a recopilar data, feedback y tomar medidas que puedan mejorar el valor. Ese es también por otro lado. Y por último, dice abajito, continúen hasta que los criterios de aceptación del cliente, ¿sí? Hasta aquí nomás lo dejamos. Es que el cliente va a revisar lo que se ha avanzado, lo que se está alcanzando, lo que falta hacer. Entonces el cliente va a antes de decir, avanzamos a un siguiente sprint, falta esto, falta lo otro, va a dar su feedback.
Eso sería por un lado, porque si ya vamos por la parte tradicional, creo que es más sencilla. Revisión de fase. Y luego dice decida. Bien, esto que pueden ver en este momento, mejor lo vemos un gráfico que está, creo, en las siguientes láminas. Un momentito. Aquí, aquí está. Esto solamente aplica para un proyecto tradicional, como pueden ver. Acá, aquí está. Pongamos que aquí tenemos una fase de un proyecto X. Acá en este proyecto podemos ver que, supongamos que sea de un año, por ejemplo, tomando como referencia los números. Entonces, un proyecto tradicional, hay una revisión de fase, o sea, de que antes de avanzar de una fase uno, una fase 2, debemos hacer una revisión en el sentido de no solamente revisar qué se avanzó, sino tomar decisiones, ver qué cambios hacer, ver qué se puede agregar, añadir, entre otros. A eso se refiere con revisión de fase y creo que el nombre lo dice todo. Y bien, y ahora ya con esto terminamos, wow, son las 9. Esto lo voy a hacer un minuto, creo, cumplimiento. En sí, cuando hablamos de cumplimiento, es cumplir justamente con las leyes, la parte regulatoria, pero a la par es cumplir con lo que pida tal vez la misma empresa. Aquí están requisitos, prácticas específicas, estándares que son como leyes de privacidad, así como también cumplir con información sensible. Eso es lo como de repente que este debería cumplir tal cual. Son como requisitos, pero esto también se puede intuir que son factores ambientales externas, ¿verdad? Y luego ya estoy buscando algún tip respecto a lo que es el cumplimiento del proyecto. Aquí está. Acá dice, consideración para el cumplimiento como de un objetivo de proyecto. Bien. De hecho, que para asegurar que podamos cumplir con lo que se haya establecido, debemos monitorear, revisar de forma proactiva los riesgos de los requisitos de cumplimiento, ¿sí? Los riesgos, como se entiende, pueden afectar el cumplimiento, entonces debemos revisar si ese riesgo aumentó su, no sé, su tamaño, de manera que podamos asegurarnos de que no afecte. También dice estar listo para auditorías de calidad. También validar continuamente el cumplimiento legal, o sea, que se cumpla tal cual, así como también verifica el cumplimiento antes del final del proyecto para evitar incidentes. ¿Qué más dice ahí? Un registro de riesgo, cumplimiento especializado incluya el riesgo, por supuesto, tiene que estar esclarecido. ¿Cuál es el riesgo que hemos identificado? ¿Quién sería el responsable o dueño de riesgos? El impacto, ¿qué te va a impactar ese riesgo o va a afectar? De esto, si bien es cierto, se va a hablar acerca de lo que es la famosa, hay una matriz de probabilidad de impacto. Eso significa que debemos evaluar qué tanta probabilidad tendría de ocurrencia ese riesgo, así como también qué tanta probabilidad, o impacto, perdón, debería de tener. Alta, baja, intermedia. Pero no debe quedar todo, de un riesgo también tiene que tener su respuesta. O sea, si en caso ese riesgo se materializa, debemos ver cómo se podría responder. Y dijo una palabra y con esta terminamos. Una palabra que tal vez no hayan escuchado, que es, si en caso ese riesgo se materializa. Lo repito, si en caso ese riesgo se materializa. ¿Qué significa la palabra materializar? Significa que si un riesgo ocurre, pues, ¿qué podemos responder? ¿Cómo actuar? Ese materializar, o sea, que un riesgo materializado es un riesgo que está ocurriendo, ocurrió también. Bien, y por último, creo que sí, aquí sería, bueno, estimados. Acá digamos que fue todo. Y por el tiempo que sea, les dejo una pregunta en el chat, ¿se parece? O si no, que sea una pregunta, hagamos la práctica. O si no, le doy el paso a mi compañero, certifícate con pronto, ¿sí? Para que puedan ver alguna promoción o algunas novedades que se vienen de ahora en adelante, como parte del entrenamiento para la certificación PMP. Les daría el pase, compañero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por esta masterclass. Le damos el cordial saludo para que puedan continuar con este diplomado.
correcto. Los invitamos para que puedan asistir al diplomado que va a iniciar el lunes 16 de febrero, todos los lunes de 8 a 11, el cual se les va a otorgar 2 certificaciones para preparación oficial para el examen del PMP, del PMI. Va a estar dirigido por el ingeniero Brian Roca, como ustedes ya lo han conocido, y este es el modelo que se les va a entregar de la certificación de Certificate Project, avalados por el PMI. Contamos con todos los medios de pago. En el chat de este Zoom les vamos a dejar los números de contacto para que puedan participar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches.